Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de compartir algo con ustedes, algo que me dejó literalmente sin aliento y estoy seguro /diagonal de que a ustedes también les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Kerem y Ande. Impactan. Y su último comercial, ¡ay, madre mía! Prepárense porque viene fuerte. Para los que no me conocen tanto, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo que amamos, series turcas, actores, actrices, y por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en el comercial más reciente de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de ensueño. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, como diríamos en Argentina, la química es innegable, ¿verdad? Y lo que hacen juntos en la pantalla es, wow. Así que si son fans de Love is in the Air, si aman a Kerem y Hande, si les gusta el romance, la moda, y los comerciales que te dejan con la boca abierta, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar este comercial a fondo, desde la historia que cuenta, la dirección de arte, la música, la química, todo. Vamos a ver por qué este comercial está causando tanto revuelo y por qué, en mi opinión, es uno de los mejores que han hecho hasta ahora. Antes de empezar, y para que no se lo olviden, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas y las estrellas que tanto nos gustan. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón. Gracias. Bien, ahora sí, vamos al grano. El comercial del que vamos a hablar es de ******. Y no vamos a hacer publicidad gratuita, pero sí, vamos a analizarlo como un profesional del chisme y el análisis. Lo primero que me impactó fue la estética. La paleta de colores, la iluminación, la ropa, todo está impecable. Parece una película, no un simple comercial. Y es que al parecer, la marca invirtió bastante en la producción, y se nota. El cuidado en cada detalle, la elección de locaciones, todo habla de una producción cuidada y de alta calidad. Ya desde los primeros segundos te atrapa, te sumerge en un ambiente de lujo y elegancia, y te prepara para una experiencia visualmente impactante. Es como si estuvieras viendo una pequeña obra de arte. La historia en sí es bastante sencilla pero efectiva. Trata sobre la búsqueda de la felicidad, el reencuentro y el poder de las segundas oportunidades. Vemos a Kerem y Hande interpretando a dos personajes que parecen haber tenido una historia en el pasado. Están en un lugar hermoso, posiblemente una ciudad costera o un resort de ensueño, con una luz dorada que lo inunda todo. Se cruzan, se evitan, se buscan, hay miradas cómplices, gestos que sugieren una conexión profunda. La historia no te lo cuenta todo, te deja espacio para interpretar, para imaginar, para conectar con las emociones de los personajes. Es un relato visual que te invita a ser parte de él, a completar la historia en tu propia mente. Lo que más me gusta de este comercial es la sutileza. No es un comercial que te bombardee con el producto. No, señor. Te envuelve, te enamora de la atmósfera, de los personajes, y luego, como por arte de magia, el producto se integra de forma natural en la historia. Genial. El producto no es el centro de atención, sino un elemento más de la narrativa, algo que complementa la historia y que se integra perfectamente en el universo que crean Kerem y Hande. No te venden el producto a gritos, te lo sugieren, te lo muestran como parte de un estilo de vida, de un sueño, de una aspiración. Un 10 para la estrategia de marketing. La química entre Kerem y Hande, bueno, ¿qué puedo decir que no sepan ya? A pesar de que ya no están juntos, la conexión que tienen es evidente. Se miran a los ojos y ¡zas! Salta la chispa. La forma en que se entienden, la forma en que se complementan, es increíble. Y creo que eso es lo que más atrae a los fans. Es como revivir un poquito de la magia de Eda y Serkan, ¿saben? Esa nostalgia, ese anhelo. Se nota que entre ellos hay una complicidad, una conexión que va más allá de la pantalla. Han creado una magia, un vínculo especial que el público percibe y que los hace únicos como pareja artística. Cada gesto, cada mirada, cada contacto físico es una explosión de emociones, un despliegue de magnetismo que te atrapa y te hace desear que esa historia sea real. Ahora, hablemos de la música. La banda sonora del comercial es perfecta. La canción elegida es
Realmente te sumerge en la atmósfera del comercial y te hace sentir todas las emociones que los personajes están experimentando. La música es un elemento fundamental en cualquier producción audiovisual, y en este comercial, es un acierto total. La elección de la banda sonora es clave para crear la atmósfera adecuada y sumergirnos en la historia. La canción, con su melodía suave y letras románticas, complementa a la perfección las imágenes, realzando las emociones y haciéndolas aún más intensas. Es una banda sonora que te acompaña, que te envuelve y que te hace sentir cada momento del comercial. La dirección de arte también merece una mención especial. Los escenarios, la ambientación, la ropa, todo está cuidado al detalle. La elección de las locaciones, la decoración, el vestuario, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Cada elemento está pensado para transmitir una emoción, para contar una parte de la historia. Es un placer para la vista. Los escenarios son espectaculares, lujosos y evocadores. La ambientación es impecable, creando un ambiente de elegancia y sofisticación. La ropa, que supongo que es la que promociona la marca, es simplemente perfecta. Cada prenda está elegida con un gusto exquisito, resaltando la belleza de Kerem y Ande y complementando la historia. En cuanto a la actuación, Kerem y Ande, como siempre, impecables. Demuestran una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Son actores de primera, y lo demuestran una vez más. La expresividad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la forma en que transmiten emociones sin necesidad de palabras, es simplemente admirable. Han logrado crear una conexión con el público que va más allá de la simple admiración. Han construido personajes que nos hacen sentir, que nos emocionan, que nos hacen soñar. Cada escena es una clase magistral de actuación, un despliegue de talento que te deja sin aliento. Otro punto que me llamó mucho la atención fue la forma en que se integra el producto en la narrativa. La forma en que la marca se integra en la historia es sutil y natural. No es intrusiva, no te interrumpe. Simplemente se convierte en un elemento más de la trama, algo que los personajes utilizan, que forma parte de su día a día. Es un ejemplo de cómo hacer publicidad sin que parezca publicidad. La marca se convierte en un elemento que enriquece la historia, que la complementa, que la hace más atractiva. Es un gran acierto de marketing, porque logra que el espectador no se sienta bombardeado por anuncios, sino que se enamore de la historia y, por ende, del producto. Y por supuesto, no podemos olvidar el final. El final es perfecto, te deja con ganas de más, te incita a comprar el producto, te hace sentir algo. Y eso es lo que un buen comercial debe hacer, ¿no creen? El final es la clave para que el comercial sea memorable. Es el momento en que se consolida el mensaje, en que se despiertan las emociones, en que se impulsa a la acción. En este caso el final es emotivo, sugerente y te deja con ganas de saber más. Es un final que te hace reflexionar, que te deja pensando en la historia, en los personajes, en el producto. Un 10 para los creadores. En resumen, este comercial de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una joya. Es elegante, sofisticado, con una historia que engancha, una música que te envuelve y una química entre los protagonistas que hay, por Dios. Te hace suspirar. Es un comercial que te llega al corazón. Un trabajo impecable que demuestra una vez más el talento de Kerem y Hande y la calidad de las producciones turcas. Y aunque no estén juntos en la vida real, verlos juntos en la pantalla es un regalo para sus fans. Es un comercial que cumple con todas las expectativas, que supera las expectativas y que te hace querer más. Es un trabajo que se nota que se ha hecho con pasión, con dedicación y con mucho talento. ¡Bravo! Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis del comercial de Kerem y Hande. Sé que es algo que a muchos nos emociona, y espero haberles transmitido mi entusiasmo. Me he tomado muy en serio este análisis, porque realmente creo que este comercial merece todos los elogios. Es un trabajo que te eleva, que te inspira, que te hace creer en el amor y en la magia. Y como siempre me ha encantado compartir este análisis con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el comercial? ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Qué es lo que más les impactó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones.
No duden en dejarme sus comentarios con cualquier tema que les gustaría que analizáramos en el canal. Pueden sugerir series, actores, actrices, comerciales, lo que sea que les apetezca. Sus comentarios son mi motor. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas, actores, actrices y mucho más. Estoy preparando otros análisis, reseñas y entrevistas exclusivas. Prepárense porque la próxima semana tenemos un vídeo muy especial. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.